Bienvenidos a esta clase de álgebra lineal, un repasito, ¿sí? Que lo traigo yo, ¿no? El creador del canal de física de pasos, ¿no? Con colaboración del Centro, ¿no? de Atención Estudiantil, el CAE. Y bueno, para introducirnos un poco al álgebra lineal, tenemos que hablar de dónde se aplica el álgebra lineal. Esta es una rama, ¿no? del álgebra abstracta, que se va a aplicar en distintas ramas de la matemática, ¿sí? O que va a intervenir en varias ramas de la matemática, como lo puede ser, por ejemplo, ¿no? el estudio de las ecuaciones diferenciales, ¿no? Un poco a veces en el cálculo vectorial, ¿no? Puedes verlo también a veces relacionado con la topología, ¿no? Y más partes del álgebra abstracta en sí. ¿Qué sucede? Pues debido a que la física posee una estructura matemática, ¿no? en la cual se basan sus teorías, el álgebra lineal va a estar presente en muchas de estas teorías. Por ejemplo, ¿no? lo vamos a encontrar en la mecánica clásica para hablar de lo que son, por ejemplo, posiciones, velocidades, fuerzas, etc. De la misma forma, lo vamos a encontrar en conceptos más avanzados, ¿no? por ejemplo, en lo que viene a ser electromagnetismo, ¿no? Vamos a trabajar con vectores, ¿no? ciertas transformaciones, y tal vez en uno de los lugares donde más se presenta el álgebra lineal es en la mecánica cuántica, siendo aquí donde aparece la mecánica matricial, donde vamos a poder presenciar cómo se trabaja por medio de lo que viene a ser la linealidad varios de los conceptos que aparecen en cuántica. Esta es justamente la razón por la cual nosotros estudiamos álgebra lineal. Se encuentra en muchos lados, al igual que el cálculo. Y ahora, para aprender álgebra lineal es necesario que nosotros primero aprendamos lo que es el álgebra matricial, que viene a ser justamente el álgebra de las matrices. Para esto vamos a ir yendo paso a paso, ¿no? para ver de dónde salen las matrices. Para esto vamos a ver los sistemas de ecuaciones lineales. Para entender qué es un sistema de ecuaciones lineales, tenemos que entender primero la ecuación lineal. Vamos a llamarla lineal. ¿De dónde viene la palabra lineal? Lo vamos a ver en un momento. Para una variable, ¿no? una ecuación lineal va a ser de la siguiente forma. Vamos a tener nosotros un a, ¿sí? que va a ser un coeficiente, un número, multiplicado por nuestro x, la variable, más un b. Y esto va a ser igual a 0. Esta va a ser nuestra ecuación lineal de una variable. ¿Por qué decimos que es lineal? Justamente porque nuestra variable está acompañada de un número que lo va a multiplicar, ¿no? más algo. No vamos a encontrar aquí pues un seno de x, no un tangente de x, no un seno hiperbólico de x, un x al cuadrado, no una raíz de x, no vamos a encontrar ese tipo de términos. Simplemente la variable acompañada de un coeficiente, ¿no? y un número más. Este acá sería el coeficiente independiente. De la misma forma, para dos variables vamos a hacer lo mismo. Va a ser nuestras dos variables, un x y un y, acompañadas cada una de su coeficiente más un c. Va a ser lineal, ¿por qué? Porque como dijimos, no van a haber términos cuadráticos, cúbicos, ¿no? polinomiales, ¿no? o trigonométricos o cosas por el estilo. Y tampoco lo vamos a ver mezclado. No vamos a ver aquí, en este tipo de ecuaciones, ¿no? un x por y, por ejemplo. No vamos a mezclar las variables. Vamos a tener que ponerlas por separado, ¿no? Separarlas por sumas y, bueno, con sus respectivos coeficientes. Esto va a ser para dos variables. De modo, ¿no? que generalizando, para n variables van a ser n variables, x1, x2, x3, sucesivamente hasta el xn, cada una acompañada de su respectivo coeficiente, ¿no? un a1, un a2, así sucesivamente hasta el an, cada uno justamente con su propia variable, y un coeficiente independiente, que va a ser este de acá, ¿no? Entonces, esto decimos que es una ecuación lineal de n variables. ¿Por qué llamamos lineal, ¿no? a todo esto de acá? Tenemos que ver entonces qué es una función lineal, ¿sí? ¿Por qué le decimos lineal? Pues la función lineal va a tener justamente la forma que habíamos visto antes, ¿no? De lo que vendría a ser para dos variables, ¿no? o una variable, ¿no? Un f de x va a ser igual, ¿no? a un ax más b. ¿Cómo esto de acá lo podemos dibujar en un plano? Cuando nosotros dibujamos esta función en un plano, lo que nos va a dar es una recta, una línea, ¿sí? Es por eso que en parte lo llamamos función lineal, ¿sí? Entonces, esto de acá, pues, va a dar un y, ¿no? Y igual, ¿no? a x más b, ¿sí? Lo cual lo podemos arreglar simplemente como una ecuación lineal de dos variables, ¿no? Un ax menos y más b, igual, ¿no? a un número, en este caso va a ser 0, ¿no? Entonces, esto de acá va a ser la ecuación de esta recta, ¿no? La ecuación de una línea. Y cada una de estas, ¿no? ecuaciones que ponemos aquí, ¿no? van a ser justamente ecuaciones que van a representar una línea. En este caso, pues en su determinado espacio, que vamos a ver después eso. En este caso, pues para un R2, el plano cartesiano, vamos a ver que vamos a tener dos variables. Y esto va a representar una línea. Dicho esto, ¿no? ya entendiendo qué es linealidad, un poco a medias, entendiendo qué es una ecuación lineal, vamos a ver lo que es un sistema de ecuaciones lineales. Pues simplemente un sistema de ecuaciones lineales va a ser un conjunto de ecuaciones lineales. Ya está, así de simple. Entonces vamos a tener nuestras ecuaciones lineales, ¿no? Por ejemplo, la primera va a ser esta. Va a tener sus n variables, x1, x2, xn, ¿no? Va a tener su coeficiente independiente, el b1. Vamos a tener
para cada uno de estos, pues su respectivo coeficiente. Vamos a poner coeficiente 1 de la primera, o sea, el coeficiente de la primera ecuación, ¿no? Primera variable, coeficiente, primera ecuación, segunda variable, así sucesivamente hasta el coeficiente, ¿no? 1, n, primera ecuación, variable n. Y así sucesivamente. Vamos a ver, ¿no? Que vamos a tener m ecuaciones en este caso, y cada una pues con sus respectivas variables y coeficientes. Tenemos que compartir también las variables. Lo único que va a variar son los coeficientes y, bueno, los coeficientes independientes. ¿Qué sucede? Nosotros en matemática lo que buscamos siempre son soluciones. Queremos buscar una solución para estas ecuaciones, para encontrar estas variables. De modo que nosotros vamos a buscar que el x1 sea igual a un s1, el x2 sea un s2 y así sucesivamente, ¿no? Un xn va a ser un sn, que va a ser justamente números ya determinados. Solamente una solución. ¿Qué sucede? En las matemáticas siempre vamos a encontrar que este tipo de ecuaciones, ¿no? De sistemas van a tener ciertos casos, que va a existir la solución o que no existe la solución. En este caso, si existe solución, es decir, existe una solución única, ¿no? Existe una única solución, ¿no? Que va a ser el S1, S2, el S3, S4, hasta el Sn, ¿no? Solamente esta solución, ¿no? Que lo podemos expresar también, ¿no? Con lo que vendría a ser los paréntesis, ¿no? Por general. Ahora, hay casos en los que no vamos a poder encontrar una solución única, o a veces no vamos a encontrar solución. Vamos a poder encontrar soluciones infinitas, vamos a ver ese caso después, ¿no? Y en caso también de que no haya solución alguna. Lo que nosotros buscamos es siempre de que haya una solución, pero también tenemos que prever lo otro. Vayamos avanzando. Para el caso de una sola variable, vamos a encontrar la solución. Un ax más b es igual a 0. Entonces la solución, simplemente no, paso el b a restar y paso el a a dividir. Menos b sobre a. Perfecto. Esta sería nuestra solución, claro, considerando de que el a sea diferente de 0. Entonces esta sería nuestra solución para el caso de una sola variable. Ahora, si yo hago n variables para una sola ecuación, ¿qué va a suceder? Si yo trato de acomodar esto, por ejemplo, yo puedo tener acá, ¿no? El a1, x1, eso va a ser igual, ¿no? A menos todo lo que continúa, ¿no? A2, x2, así sucesivamente. Hasta el an, xn. ¿Ok? Entonces yo lo paso a dividir. Perfecto. ¿Qué sucede? Esto es lo único que puedo obtener, ¿no? O en todo caso aquí el x2, el x3, ¿no? Pero no voy a poder hallar, como verán, una solución, ¿no? Simplemente voy a hallar otra ecuación más, una dependencia en todo caso, ¿no? Va a depender el x1 de todo lo demás, pero no vamos a poder hallar más relaciones. Es decir, que nosotros vamos a buscar aquí, ¿no? Que no se den este tipo de situaciones. ¿A qué me refiero? Tenemos que buscar que hayan más ecuaciones que variables, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Si hubieran dos variables, pues hubiera una dependencia que es simplemente de la segunda variable, y tendríamos que hallar de todas maneras una de ellas. Pero como no tenemos más restricciones, no podemos nosotros hallar la solución de esta misma manera. Entonces buscamos, ¿no? Siempre de que el número de ecuaciones sea mayor que el número de variables. Entonces vayamos a buscar entonces estos casos, ¿no? En los cuales las ecuaciones o son mayores que las variables o son iguales. Por ejemplo, el caso más sencillo, caso de dos variables, dos ecuaciones. Vamos a solucionar esto a lo clásico, simplemente sumando, restando. Entonces, la primera ecuación la tenemos así: un ax más by igual a c. Vamos a despejar el y, ¿no? Entonces, el by va a ser igual, ¿no? Al c menos ax. Entonces, vamos a tener por aquí que el y va a ser igual a c menos ax sobre quién es el b, ¿no? Ahora lo vamos a reemplazar sobre el de x más y igual a f, ¿no? Ya dijimos que el y, ¿no? Va a ser el c menos ax sobre b, ¿verdad? Esto lo vemos aquí justo, ¿no? Entonces lo vamos a dejar acá. Ok, perfecto. Esto va a ser el e, esto va a ser el dx, ¿no? Y esto va a ser el f. Ok, entonces vamos simplemente a multiplicar, ¿no? Hacer lo que corresponde. EC menos EAX sobre B, ¿no? Aquí va a ser igual al F y aquí va a ser el DX. Ok, ahora esto pasamos a multiplicar, ¿no? El B a todos lados, ¿no? Va a ser aquí entonces B dx más EC menos EAX igual a un BF. Perfecto, aquí ya tenemos el X, aquí tenemos el X. Vamos a tener entonces aquí BD menos EA por X, ¿no? Y al otro lado vamos a tener el BF menos S. Esto lo pasamos a dividir, ¿no? Y el X va a ser igual a lo que vendría a ser BF menos C sobre, ¿no? Lo que viene a ser BD menos EA. ¿Ok? Esto de acá lo podemos
ordenar un poco, lo puedo poner de esta forma. CE menos BF. Y esto sobre lo que viene a ser AE menos BD. Ya tendríamos entonces la solución, ¿no? Para X, ¿no? Nos damos cuenta que ahora sí existe una solución, ¿sí? Solamente hay que tener en cuenta este pequeño pedazo de acá. ¿Por qué? Recordemos que hay ciertas restricciones cuando dividimos, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Para el caso del X, vamos a sacar el X, ¿no? Vamos a despejar el X en este caso, ¿no? El X va a tener entonces la forma, ¿no? C menos BY sobre A, y eso lo reemplazamos aquí. D por C menos BY sobre A, ¿no? Más el EY igual a F. Seguimos haciendo, ¿no? Lo respectivo, ¿no? Las matemáticas. BDY. Aquí va tomando una forma parecida a la anterior, ¿verdad? Aquí podemos factorizar, no vamos a tener... Ah, ok. Entonces tenemos ahora esto de acá. AF menos CD, ¿no? Sobre lo que viene a ser AE menos BD. ¿Esto de acá les recuerda algo? En efecto, es esto de acá, ¿no? AE menos BD. Es el mismo denominador, ¿no? Entonces vemos que el término, vamos a poner el triangulito, ¿no? AE menos BD, es un denominador en ambas soluciones. ¿Qué quiere decir? Esta va a ser nuestra restricción. Tenemos que acordarnos que cuando nosotros dividimos un número, ¿no? Dividimos un número entre otro, nos debe dar un número. Pero esta regla, ¿no? De que nos debe dar otro número, se rompe cuando el número de abajo, el denominador, es 0. De modo, ¿no? Que si es 0, esta parte de acá, ya no existiría el y, no existiría el x. Es decir, este triangulito, este término, va a ser justamente la determinante. ¿La determinante de qué? De que hay una solución o no. Determinante. ¿Ok? Entonces, si esto es diferente de 0, existe solución. Existe solución. ¿No? En este caso, solución única. ¿No? Que vendrían a ser estas de acá. ¿No? Ahora, ¿qué sucede? Si esto es igual a 0, tenemos que fijarnos porque no va a haber una solución. ¿No? O una solución única al menos. No existe solución única. ¿No? No existe solución única. Entonces, veámoslo de forma gráfica, ¿no? Si nosotros tenemos, ¿no? Que eso de ahí es diferente, ¿no? Vamos a ver. Acá tenemos que el AE, ¿no? Menos, este era el BD, ¿no? BD es igual a 0. Esto de acá, ¿no? Va a dar el AE es igual a BD. Esto quiere decir, ¿no? Que el A sobre el B es igual al D sobre E. ¿Qué sucede? Lo que teníamos nosotros era el sistema de ecuaciones, ¿no? Esto de acá, el A y el B, va a dar lo que viene a ser la inclinación de la recta que se va a dibujar. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo que esta de acá, ¿no? La inclinación de uno es diferente a la otra, vamos a tener una recta aquí con una determinada inclinación, ¿no? Y yo dibujo otra recta que tenga otra inclinación, nos podemos dar cuenta de que existe por ahí un punto de intersección. Este punto de intersección, ¿no? Dentro de este plano, ¿no? Sobre el cual estamos poniendo nuestras ecuaciones, viene a ser justamente la solución. ¿Por qué? Porque cumple con ambas ecuaciones, ¿no? Las coordenadas de aquí cumplen con ambas ecuaciones. Cumplen, ¿no? Con lo que vendría a ser el sistema. De modo que esta sería solución única, ¿no? Y esto se da cuando la determinante es diferente de 0. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? Habíamos visto aparte también de que podía salir 0. Si esto es 0, significa que estas dos de acá, estas pendientes, son iguales. A esto le vamos a llamar pendiente. Entonces, si las dos pendientes son iguales, nos van a quedar dos casos. Primer caso, que estemos dibujando, no, aquí nuestra recta, y que la otra recta sea la misma. Van a tener la misma pendiente, van a tener la misma ecuación, justamente porque son la misma. En ese caso, ¿cuál sería la solución? Pues no habría una solución única. Había una solución aquí, ¿no? Habría una solución 2 aquí, otra solución 2, bueno, 3 aquí, 4, 5, habrían infinitas soluciones, ¿no? Sería toda la recta. ¿Por qué? Porque justamente no hay restricciones, ¿no? Y bueno, toda esa ecuación, toda esta recta, va a ser justamente, ¿no? Nuestra solución. Que nos damos cuenta que esto es cuando la determinante es 0. Infinitas soluciones. Perfecto. Ahora, ¿cuándo se va a dar de que no hay, ¿no? Soluciones? No hay soluciones. No hay soluciones. Cuando las dos rectas no choquen, para nada. ¿Cuándo vas a hacer que las dos rectas no choquen para nada? Pues simple, cuando sean paralelas, ¿no? Es decir, que tengan la misma pendiente, que la determinante sea 0, pero que nunca se choquen, ¿no? Esto lo podemos representar así.
Control C, Control V, y ya lo tenemos aquí, ¿no? ¿Qué va a suceder? No hay una intersección, ¿no? No hay un punto, ¿no?, que cumpla con ambas ecuaciones, de modo que no hay solución. Entonces, para el caso de que esto sea igual a 0, se van a dar estos dos casos, que hay infinitas soluciones o no hay soluciones. Esto lo podemos extrapolar también, ¿no?, a sistemas más grandes, ¿no?, a más, a un 3D, a un 4D, a un 5D, ¿no? Pero eso ya lo vamos a ver después. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es expresar, ¿no?, nuestro sistema de otra forma. Es aquí donde aparecen las matrices, ¿no? Podemos expresar esto de aquí de la siguiente forma. Agarramos los coeficientes, ¿no?, un A, un B, un D y un E, ¿no? Y esto lo vamos a multiplicar por lo que vendría a ser un XY, ¿sí? Y esto sería igual a un CF. ¿Esto por qué lo hago? ¿Sí? Porque esto nos va, bueno, si bien cierto, es lo mismo que acá, ¿no?, nos va a facilitar un poquito trabajar sobre nuestros sistemas. Por ejemplo, esto de aquí está expresado simplemente con los coeficientes. No queremos trabajar tanto con lo que vienen a ser las variables, porque las variables van a estar ahí, sí, pero no queremos trabajar tanto con ellas, queremos trabajar con los coeficientes, ya que ellos son los que nos van a dar justamente nuestras variables. De modo que, por ejemplo, aquí el triangulito viene a ser, ¿no?, el AE menos BD, ¿no?, o DB, ¿no?, en este caso. Que vendría a ser una multiplicación aquí, otra multiplicación aquí, ¿no?, y lo restamos. ¿Okay? Entonces es aquí justamente que aparecen las matrices. Por eso, para trabajar simplemente con los coeficientes y ya no tanto con las variables. ¿Okay? Así es como aparecen las matrices. Ahora, también tenemos que darnos cuenta de algo. Aquí hablamos de la regla de Clapeyron. Nuestro sistema, que podemos expresar tanto así como así, ¿no?, nos va a dar estas soluciones, ¿no? Pero estas soluciones, ¿de dónde salen? ¿O cómo las podemos expresar por medio de las matrices? Esto de acá ya sabemos que es nuestra determinante. Perfecto, ¿no? Esta es nuestra determinante. Lo de arriba, ¿de dónde saldría? Un CE menos FB. Vemos que este C y este F son justamente la parte de acá, ¿no? Los términos independientes. Ah, ok. Entonces yo puedo construir una matriz que tenga el CF y el EB. Ah, ok. Entonces yo acá voy a hacer una matriz. Vamos a poner triangulito X, ¿sí? ¿No? Que va a ser de la siguiente forma, ¿no? Un C, F y acá el B, E, ¿no? De esta forma. Ah, ok. Si yo saco la determinante de esto, nos damos cuenta de que la determinante, justamente, haciendo todo esto, ¿no?, va a ser justamente C, E menos FB. Ah, ok. Entonces ya sabemos de dónde saldría esto, ¿no? Entonces esto acá lo expresamos normalmente, ¿no?, el X como una división, la determinante de esta matriz X, que va a ser de reemplazar la primera, o sea, donde se encuentra el X, la primera columna, con lo que vendría a ser la solución, o mejor dicho, lo que viene a ser los coeficientes independientes, ¿no? Entonces va a ser de esta forma. Triangulito de X sobre triangulito. Y por el otro lado, lo mismo con Y, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es un A, ¿no?, un D y aquí el CF. Nos damos cuenta que al sacar la determinante a esto, va a ser justamente el AF menos CD. Perfecto. Entonces esto de acá va a ser nuestro triangulito de Y. Entonces el Y va a ser igual triangulito de Y, ¿no?, de esta nueva matriz, que va a ser de reemplazar de nuevo la fila donde estaba, bueno, la columna donde estaba Y, ¿no?, por lo que viene a ser esta parte de acá, ¿no?, los coeficientes independientes. De modo que vamos a tener ahora, esta es la regla de Clapeyron. Va a ser su respectiva determinante de cambiar, ¿no?, su columna de la variable, ¿no?, con lo que viene a ser los coeficientes independientes, ¿no? Entonces ya tendríamos una forma más sencilla de escribir, ¿no?, nuestro X, ¿no? Esto, claro, lo tenemos que generalizar, ¿no? Entonces aquí donde tenemos que generalizar, ¿no?, hacer matrices más grandes, ¿no?, para describir sistemas más grandes. Entonces una matriz va a estar dada como un arreglo de números, ¿sí?, ¿no?, que vamos a llamarle A, ¿no? A igual, ¿no?, A y J, ¿no?, que van a ser los términos que va a tener, pues, MN. ¿MN qué? M filas, N columnas. Donde, recordemos, estos son justamente los coeficientes que acompañan a las variables. De modo que esta va a ser la primera ecuación, por eso es que le ponemos 1, ¿no?, acá adelante, ¿no? Y pues cada columna va a representar una variable. Primera fila, ¿no?, primera variable. Segunda fila, primera variable. Mésima fila, primera variable. No, acá, por ejemplo, primera fila, enésima variable. La segunda fila, enésima variable, ¿no? Recordemos, primero la fila, después la columna, ¿no? A esto, pues, le vamos a llamar, ¿no?, una matriz de orden M por N. ¿Por qué? Porque hay M por N términos, ¿no? Lo que viene a ser M filas, M columnas.
Con esto ya podemos expresar un poco lo que viene a ser, ¿no? Nuestro sistema. Ya lo podemos escribir de esta forma. Un AX igual a un Y. ¿Sí? Donde este A va a ser justamente nuestra matriz, ¿no? La matriz. Este X va a ser nuestras variables, ¿no? Variables, ¿no? Y este Y, pues los coeficientes independientes. Entonces, con esto ya estamos generalizando para cualquier sistema de ecuaciones lineales. Entonces, veamos un poquito cómo se trabaja con las matrices, ¿sí? Vamos a ver entonces que hay operaciones con las matrices donde nosotros vamos a sumar, ¿no? Primero, la suma, ¿no? Sean dos matrices, A y B, dos matrices de orden M por N. Ambas tienen que tener el mismo orden. ¿Por qué? Para que pueda sumar. ¿Cómo lo vamos a sumar? Pues de la siguiente forma, ¿no? Va a dar un C, ¿no? Que también va a tener justamente el mismo orden, ¿no? Siendo que A y J más B y J va a ser igual a un C y J. Es decir, cada término se tiene que sumar, ¿no? Pero tiene que ser del mismo lugar, por decirlo así. Primera fila, primera columna, primera fila, primera columna. Entonces, primera fila, primera columna. Entonces, veamos un ejemplo rápido, ¿no? Entonces aquí voy a sumar estas 2 por 2. Vamos a tener lo siguiente. 4. El 4, que está en la primera fila, primera columna, lo tengo que sumar con la primera fila, primera columna, que va a tener el menos 2. Entonces aquí va a ser 2, ¿no? Acá abajo, pues con el correspondiente, ¿no? 2 con 0, 2, ¿no? 3 con 7, 10. Ya estamos, ¿no? Acá el menos 1 con el 5, menos 4. Perfecto. Entonces esta es la suma. Esta es mi A más un B igual a un C, ¿no? Recordemos todos el mismo orden. Ahora, vamos a definir lo que viene a ser una multiplicación con escalar, ¿sí? Que va a ser de la siguiente forma, ¿no? Un K por A va a ser igual a un B, ¿sí? Donde pues lo que vamos a hacer es simplemente a cada elemento de la matriz A lo vamos a multiplicar por el K y va a dar el elemento, ¿no? del mismo lugar, no en B. Por ejemplo, este de acá. 5 por esta matriz. ¿Qué hacemos? Simplemente metemos el 5 en todos lados. 5 por 2, 10, ¿no? 5 por 4, 20. 5 por menos 1, menos 5. 5 por 0, 0. 5 por 3, 15, ¿no? Y 5 por 5, 25. Ya está. Entonces esta sería nuestra matriz A, esta sería nuestra matriz B, ¿no? 5A va a ser igual a B. Entonces ya está. Esta es multiplicación matriz por un escalar. Un escalar simplemente decimos a los números que van a acompañar acá al costado. ¿Ok? Ahora, podemos nosotros también definir lo que viene a ser la multiplicación entre matrices, ¿no? Ahora sí se pone un poquito más difícil la cosa, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Sean, ¿no? A y B, dos matrices de orden M por N, ¿no? Y N por P. Tenemos que fijarnos aquí, ¿no? De que el número de columnas que tiene A va a ser igual al número de filas que tiene B. Eso tiene que estar bien dado, ¿no? Entonces vamos a tener, ¿no? Que A por B va a ser igual a un C, donde C va a tener un orden M por P. Es decir, vamos a volar el N que está en medio, ¿no? Y se va a definir de la siguiente forma. Vamos a hacer una sumatoria, ¿no? De las multiplicaciones, ¿no? De A y J, ¿no? Y JK, ¿no? Y va a ser igual a esta posición del término, ¿no? IK. A ver, esto, expresarlo mejor, lo podemos hacer con el ejemplo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Vamos a mover el J, ¿no? Es decir, este J se va a ir moviendo, que es la columna, ¿no? En A, ¿no? Y aquí viene a ser la fila en B. Entonces vamos a hacer nuestra primera matriz A, que va a tener orden, ¿no? Vamos a ver, dos filas, tres columnas, 2 por 3, ¿no? Y el B, que va a tener, ¿no? Tres filas, una columna. Perfecto. Entonces, al multiplicar, ¿no? Vemos que acá tiene columna, fila, iguales. Entonces va a quedar un C, que va a ser un 2 por 1. Como dijimos, simplemente volamos la parte del medio, ¿no? Al multiplicar, ¿no? Y va a dar, pues, el 2 por 1, lo que queda. ¿Okay? Entonces aquí va a ser un 2 por 1, ¿no? Algo chiquito. Entonces, ¿cómo hallamos estos términos? Pues como dijimos, va a ser una suma, ¿no? De esto de acá. BJ y BJK. Entonces, lo que vamos a verlo es como la multiplicación que hemos hecho antes con los sistemas. Por ejemplo, este de aquí va a ser, ¿no? Fila, columna. Sí, así de diferente, ¿no? Es multiplicación de fila, columna y sumar cada uno de los términos, ¿no? Entonces vamos a agarrar la primera fila con la primera columna en este caso. 2 por 2, ¿sí? 2 por 2, ¿no? Más 3 por 0, 3 por 0, más 5 por 3, ¿ok? Y acá abajo pues va a ser menos 1 por 2, ¿no? Más 0 por 0, más 2 por 3. Entonces esto lo vamos haciendo, ¿no? Es 4, más 0, más 15. Y abajo va a ser pues menos 2, ¿no? Más 6. Pues esto va a ser 19, 4, ¿no? ¿Ok? Entonces esta va a ser la forma de multiplicar. Agarramos una fila, ¿no? Y cada elemento lo multiplicamos con la columna, ¿no?
Es lo que hicimos antes, ¿no? En lo que viene a ser la matriz con nuestro vector que habíamos puesto, ¿no? O bueno, esta filita, ¿no? Que viene a ser el X. Esto se puede hacer con matrices más grandes, ¿no? Pero recordando esto de acá, el orden y esto de acá, ¿no? Que va a ser una sumatoria, ¿no? De cada uno. Por ejemplo, acá el 1, 1, acá sería 1, en este caso, pues el que corresponda, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4, ¿no? Y así saldría, ¿ok? Entonces ahora vamos a ver lo que vienen a ser las operaciones elementales por renglones. Para resolver esto, lo que nosotros, por ejemplo, usamos como un sistema de ecuaciones, hay que volver a los sistemas de ecuaciones, es justamente sumar, restar, ¿no? Multiplicar, ¿no? Estas ecuaciones de modo de que hay que darle forma. Por ejemplo, ¿no? Este 4x más 7y, ¿no? Igual a 3, ¿sí? Queremos eliminar, por ejemplo, el y. Para eso podemos usar esta parte de acá, el 2y. Pero para eliminar esto tienen que ser iguales, ¿no? No puedo dejar, pues si sumo esto de acá, por ejemplo, encima, ¿no? Esto de acá va a quedar un 5y. Yo no quiero eso. Yo quiero que de alguna forma esta parte, ¿no? Se desaparezca. Para eso ambos tienen que ser iguales. Por ejemplo, entonces aquí haría, ¿no? Al 4x, ¿no? Más 7y, lo multiplico por 2. Entonces sería 8x, ¿no? Más 14y igual a 6. Y al 5x menos 2y igual a 5, lo que voy a hacer es también, en este caso, multiplicar, pero por 7. Va a ser 35x, ¿no? Menos, ¿no? 14y igual, ¿no? Al 35 en este caso. Ok, entonces aquí yo puedo sumar, ¿no? Puedo sumar esto encima de esto. Entonces, 8 más 35, 43, ¿no? 43x, ¿no? 14y menos 14y va a ser 0. 35 más 6 va a ser justamente, ¿no? 41. ¿Ok? X va a ser 41 sobre 43. ¿Ok? Entonces, lo que hemos estado haciendo aquí es multiplicar, ¿no? Cada fila y sumarlas. ¿Sí? Es aquí donde aparecen las operaciones elementales por renglones. Vamos a hacer eso con las matrices. Porque aquí lo que estamos haciendo es trabajar, ¿no? Con lo que vienen a ser los coeficientes, ¿no? El x y el y siguen en su lugar, ¿no? En este caso acá sería pues más 0y, ¿no? Ya no importa. Pero ahí está. Entonces, es trabajar con eso. Eso mismo lo vamos a aplicar sobre lo que vienen a ser las matrices. Van a aparecer las OPR. Pues, por ejemplo, yo voy a tener una multiplicación. Lo que viene a ser la multiplicación de cada renglón. Por ejemplo, dijimos, ¿no? La primera ecuación la multiplicamos por 2, ¿no? Lo multiplicamos por 5. En este caso, estamos haciendo de R2, ¿no? A 5 veces R2, ¿no? De esta forma vamos a expresar la multiplicación. Entonces, por ejemplo, la matriz que nos va a dar, ¿no? Ahora, simplemente transformando nuestro sistema, por decirlo así, va a ser 2, 4, 3. Y esto lo estamos multiplicando por 5. Entonces va a ser menos 5 aquí. 0. Este 2 por 5, 10. Entonces hemos transformado nuestra matriz, hemos transformado lo que viene a ser, pues, ¿no? De esta forma, ¿no? Aplicando la matemática tradicional, solo que con las matrices. Ahora podemos hacer lo mismo. Podemos sumarle otro renglón, como lo hicimos aquí, ¿no? Para hallar uno nuevo, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer eso. Aquí sería 2 veces R2, ¿no? R1 más 2 veces R2. Entonces aquí le voy a sumar, ¿no? El 2, ¿no? Estamos sumando 2 veces menos 1. Ah, ok, va a ser 0. 2 por 2 por menos 1, ¿no? Aquí va a ser 4, ¿no? Le estamos sumando 2 veces lo que hay acá abajo, que es 0, es 4, se queda como 4. Y al 3 le vamos a sumar 2 veces lo que está abajo, el renglón 2, ¿no? En esta posición. Va a ser entonces 2 veces 4, va a ser 7. Ok. Y acá abajo pues va a quedar el menos 1, el 0 y el 2. Ok. Por último, vamos a tener lo que es la permutación. Es decir, vamos a cambiar simplemente el orden, ¿no? De dos renglones. En este caso vamos a hacer así. Este 2, 4, 3, vamos a cambiar, no, el R1 por el R2, va a ser el menos 1, 0, 2. Entonces aquí va a ser menos 1, 0, 2. ¿Sí? Aquí va a ser 2, 4, 3. ¿Ok? Estas van a ser las operaciones elementales por renglones, ¿no? Operaciones por renglones. Entonces, con esto es que nosotros vamos a trabajar los coeficientes, ¿no? Para simplemente, como dice, hallar estas otras ecuaciones. Sin tener que estar poniendo el X, el Y en medio, ¿no? Para eso es que hemos usado las matrices. ¿Ok? Para transformarlas, ¿no? Y hacer más fácil lo que viene a ser la solución de los sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, para resolver un sistema de ecuaciones lineales, que ya sabemos, un A, el X, que vienen a ser las variables, igual al Y, ¿no? De esta forma, vamos a usar la siguiente matriz, que va a ser la matriz A, ¿no? Y los coeficientes acá, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que transformar esto con las OPR, ¿no? En esto. Porque esto que indica, esto va a ser justamente, como está acá el X, acá el Y, va a ser simplemente X, ¿no? Más 0Y, no ponemos esto, va a ser igual a S1. Y aquí el Y va a ser igual a, ¿no? Porque acá no hay X, ¿no? Va a ser justamente el S2. Es lo que estamos buscando. Entonces transformamos, tenemos que transformar por medio de estas OPR,
¿no? De la multiplicación, de la suma, de la permutación, en esto, ¿no? En lo que viene a ser simplemente una matriz de esta forma. Le llamamos la matriz de identidad, ¿no? ¿Por qué? Porque va a tener 1, 1, 1 y todo lo demás va a ser ceros. ¿Sí? Entonces de cualquier orden. Esto vendría a ser justamente la matriz de identidad. ¿Sí? Es lo que buscamos, transformar esto en esto. Ahora, podemos nosotros también tener otro tipo de problemas, ¿sí? Donde van a aparecer lo que viene a ser la matriz inversa. Pero hablemos de esto. ¿No? Se da el caso, ¿no? Que nosotros queremos hallar el x, ¿no? Pero lo podemos hallar de otra forma, ¿sí? ¿Cómo? Haciendo lo siguiente. Creamos, ¿no? Una matriz, una matriz A menos 1, ¿sí? Y la multiplicamos por el A, ¿no? La vamos a poner por el costado, por este costado. Entonces el x puede ser justamente hallado de esta forma. Un ax igual, ¿no? Al A menos 1 y, ¿no? Lo que hemos hecho es simplemente multiplicar acá, ¿no? El A menos 1, acá el A menos 1. Entonces, tendríamos otra forma de hallarlo, sería simplemente el x va a ser igual a la inversa de esa matriz por el y. Esa es otra forma de abordar el problema. Ahora, ¿cómo hallamos la matriz inversa? Ese es un gran problema. Pues tenemos que definirla, ¿no? Definir la matriz, ¿no? La matriz inversa va a ser tal que al multiplicarla por el A, tiene que dar la matriz de identidad. ¿Sí? Porque acá vemos que al poner, ¿no? El A menos 1 por el A, ¿no? No nos va a dar nada acá, ¿no? Nos va a dejar el X. ¿Cuándo sucede esto? Cuando este sí, la identidad. De modo que nos tiene que dar la identidad, ¿no? Por lo general en matrices tenemos que definir de esta forma, ¿no? Por la izquierda, ¿no? Inversa por la izquierda, porque por la izquierda pues, da el inverso, disculpen, la identidad, ¿no? O al revés, si estamos multiplicando por la derecha, va a ser inversa por la derecha, que nos va a dar el i, ¿no? La inversa es única, ¿no? Si es inversa por ambos lados, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos acá una matriz A, N, N, por N, es muy difícil que tenga pues la misma inversa por acá que por acá, ¿no? Porque recordamos, ¿no? Que al multiplicar nosotros tenemos que eliminar esta parte. Entonces acá tendría que ser un n por, digamos, no sé, un p. Acá tendría que ser un l, ¿no? Por un m. Entonces vemos que acá los órdenes cambian, ¿no? Es por eso que tenemos que tener cuidado, ¿no? Solamente, ¿en qué caso vamos a tener inversas únicas? Pues cuando esto de acá es m por m, por ejemplo. Entonces el siguiente, el a a la menos 1, puede ser justamente de m por m, no hay problema. Y por acá lo tiene que ser de m por m. Ok, en este caso sí puede ser única, ¿no? Nos damos cuenta que en ambos casos pueden tener el mismo orden. Deberían tener el mismo orden, ¿no? Entonces, justamente por eso, ¿no? Si es inversa por ambos lados, es única. Y eso se da justamente en qué? Matrices cuadradas. Matrices m por m, se lo dice. ¿Ok? Entonces, ¿cómo las hallamos? ¿Cómo hallamos estas inversas? ¿Sí? El método más fácil es el método de Gauss-Jordan. ¿Sí? ¿En qué consiste el método de Gauss-Jordan? Pues agarramos, ¿no? nuestra matriz A y la juntamos con una matriz identidad. Lo que tenemos que hacer es llegar a la siguiente expresión. El i aquí y al otro lado va a ser la inversa. ¿Cómo así? Transformamos el a, ¿no? en el i. Por medio de lo que vienen a ser las operaciones por regulares. Es así como nosotros vamos a llegar. Claro, esto es un procedimiento extenso que bueno, nos va a quitar bastante tiempo. Así que lo vamos a dejar, ¿no? para otra ocasión. La pregunta va a ser la siguiente. ¿Existe la inversa? ¿No? ¿Existe la inversa? Porque claro, o sea, estamos diciendo que ya puede existir inversa por ambos lados. Perfecto. Eso es lo que hemos definido. Pero, ¿es necesario que exista la inversa? Eso va a depender de quién. ¿De quién va a depender que exista la inversa? Pues va a depender otra vez de la determinante. Recordemos, ¿no? Que si la determinante es 0, no existe solución, no existe el x. De modo, en este caso, otra vez vuelve a aparecer, ¿no? Si existe la solución, entonces es posible hacer nosotros el a menos 1y. Entonces, esto de acá existiría solamente si es que la determinante no es diferente de 0. ¿Okay? Es así como también nosotros vemos si existe una inversa. Por eso es importante la determinante. ¿Sí? Vamos a encontrar este tipo de problemas en todos lados, ¿no? Ahora, sigamos. Hay que hallar las determinantes entonces. Para el caso 2 por 2 ya dijimos, ¿no? Esto va a ser de la siguiente forma, ¿no? Un A por D menos C por B. Ahora, acá sí viene lo un poquito tranquilo, ¿no? Acá, pues, la determinante, ¿sí? No voy a demostrarlo ahorita cómo sale, pero va a salir algo así, ¿no? Un A, E por I, ¿no? Más B, F, G, ¿no? Más un C, D, H, menos, ¿no? Menos lo que viene a ser G, E, C, ¿no? Más un H, F, A, más lo que viene a ser un I, D,
Ve, ¿de dónde sale esto? Pues simplemente de hacer lo mismo que habíamos hecho con el caso de 2 por 2, ¿no? Nos va a salir este término, ¿no? Debajo, ¿no? Va a ser el x1, va a ser, pues, no sé, aquí el triangulito, dijimos, ¿no? El x1 y este determinante de acá, que es justamente esto, ¿no? Vamos a expresarlo de esta forma ahora. Determinante, ¿no? De ax, vamos a poner así, a esta cosa que habíamos hecho, ¿no? De cambiarle los coeficientes. Y acá va a ser, pues, el determinante, ¿no? De lo que viene a ser el a. Este determinante a es justamente esta expresión de acá, ¿no? Como digo, es algo pesadito, no lo vamos a hacer. ¿Sí? Simplemente lo vamos a mencionar. Ok, perfecto. Entonces, generalizando, ¿sí? Aquí aparece la regla de Laplace, ¿sí? Vamos a tener, ¿no? Casos así grandes, ¿no? Puede ser de 4 por 4, de 5 por 5, de 6 por 6, ¿sí? Ah, recordar, es determinantes es simplemente para cuadradas, ¿sí? Por la existencia de la inversa, ¿no? Entonces, vamos a generalizar un caso total, ¿sí? Más rápido. Y vamos a usar la regla de Laplace. ¿Cómo va a ser la regla del Laplace? Vamos a hacer lo siguiente. Va a ser una sumatoria, ¿no? De unos términos A y J por una matriz IJ. Esto va a ser así, una sumatoria, ¿no? Vamos a ir cambiando el J. Entonces vamos a ver, esto de acá quiere decir, pues yo agarro esta de acá, voy a multiplicar por esta matriz, ¿sí? Que se va a definir. Después este de acá, por la matriz que se va a definir, más, ¿no? La otra matriz que se va a definir y así sucesivamente. Entonces vamos a agarrar toda una fila, ¿no? Y la vamos a multiplicar por matrices. O en otro caso, bueno, en este caso van a ser determinantes como tal, ¿ok? O sea, lo vamos a expresar después, ¿no? Aquí, pues va a ser lo siguiente. Esto también va a ser igual, ¿no? A usar, ¿no? Un AIJ y el AIJ, ¿no? Donde vamos a mover, en este caso, el I. Entonces, es decir, vamos a usar esto de acá, por ejemplo, ¿no? El A1, 2 lo vamos a multiplicar por una matriz, el A2, 2 lo vamos a multiplicar por otra matriz, más, ¿no? Lo que viene a ser el AN2, ¿no? Por una determinante, es una determinante. Entonces, ¿cómo se define esta A y J? Un menos 1 elevado a la I más J, o sea, es decir, la posición está de acá, y esta determinante, donde M y J, que es lo que le vamos a llamar la determinante, es una matriz que se obtiene al eliminar la fila I y la columna J de la matriz. Tal vez aquí hayan volado varios, aquí varios se estén preguntando a qué estoy hablando, ¿no? O se hayan perdido. Lo comprendo. Para eso vamos a hacer justamente un ejemplo, este sí va a ser necesario un ejemplo, para esta matriz 3 por 3. Lo que estamos diciendo nosotros es que vamos a agarrar una fila, una columna, vamos a agarrar por ejemplo esta fila de acá, la fila 1. Entonces, vamos a agarrar esta fila, va a ser un 4 por el A y J, no, en este caso el 1, 1, no, más el 2 por el A y 2, más el 0 por el A y 3. ¿Ok? Esta va a ser nuestras matrices. ¿Ok? Vamos a hacer cada una de ellas, ¿no? El A11. ¿Cómo hacemos el A11? Es simplemente eliminando esto de acá. Esta fila y esta columna, ¿no? La fila 1 y la columna 1 las vamos a eliminar. ¿Qué nos queda? Nos va a quedar esto. 3 menos 1, 1, 2. ¿Sí? Vamos a hacer la determinante de esto y multiplicarlo por menos 1 a la IJ. Más IJ. Ya. Esto de acá, ¿sí? Lo podemos expresar de otra forma. Lo podemos ver de otra forma, ¿no? Agarramos nuestra matriz, por ejemplo, 4, 2, 0. ¿No? Vamos a ponerle simplemente circulitos, ¿sí? Circulitos. ¿Sí? Estos van a ser los términos de nuestra matriz, por ejemplo. Entonces lo que vamos a hacer acá, ¿sí? Es poner esto de acá. Más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. ¿Sí? Estos son los signos que van a tener estas matrices. Esta va a ser más, esta va a ser menos, esta va a ser más. ¿Sí? Porque estamos agarrando esta acá, más, la siguiente es menos, esta va a ser más. ¿Sí? Es una especie de tablero de ajedrez, ¿no? Digamos que estas son las negras, estas son las blancas, o estas son las blancas, estas son las negras, no hay problema, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta que en diagonal, pues van a hacer lo mismo, pero el costado no. Te va a ser plan, positivo, negativo, negativo, positivo, 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 negativo, negativo, positivo, ¿no? Entonces, esto se va a ampliar para todas las matrices, 4 por 4, 5 por 5, etcétera, etcétera. Volviendo aquí, ¿no? Volviendo aquí. Entonces vamos a tener igual, ¿no? Al 4 por A1, esto es más, ¿no? Positivo, y la determinante de esto. Esto ya lo conocemos, ¿verdad? ¿No? Esto es justamente la determinante, va a ser 3 por 2, menos 1 por 1. Ok. Ahora la siguiente es menos 2, ¿sí? Por la determinante de acá. Que vendría a ser, en este caso, el 1, 2, ¿no? Que vendría a ser justamente al quitar nosotros la primera fila. ¿Okay? La primera fila es esta, ¿no? Y la segunda columna. Ah, ok. ¿No? Entonces, en este caso, ¿qué nos va a quedar? 1, 2, va a ser, ¿no? El 5, 7, menos 1, 2. En este caso, acá es el M. Recordemos que esto va a ser el A, simplemente la determinante de esto. Esta va a ser la matriz que nos vamos a quedar. Entonces, la determinante de esto, pues va a ser aquí el 5 por 2, menos 1 por 7. Perfecto. Más la última, que va a ser 0, que de todas maneras vamos a hacerlo. El A13 va a estar relacionado a la matriz 1, 3,
¿no? Que en este caso va a ser de eliminar pues, la primera fila, ¿no? Y la tercera columna. Entonces, ¿qué va a quedar en este caso? Pues va a quedar lo siguiente. 5 por 3, 7, 1. Ok, entonces sacamos la determinante de esto por, ¿no? Lo que viene a ser 5 por 1 menos 3 por 7. Entonces, así es que nosotros vamos a ir yendo las matrices. Bueno, las determinantes, ¿no? De matrices 3 por 3, de 4 por 4, por 5 por 5, de 6 por 6, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a agarrar una fila, una columna. Entonces, a cada uno de los términos le vamos a asignar un signo que va a estar dado por esto, ¿no? De esta forma, más, menos, más, menos, más, menos, ¿no? Dependiendo de qué lugar estén, ¿no? Y pues van a ser multiplicadas por las determinantes de la matriz que quede, ¿no? Al eliminar su fila y su columna. Por ejemplo, el 4, ¿no? Eliminamos su fila y su columna, nos va a quedar esto, sacamos la determinante de esto y lo vamos a multiplicar por el 4. Del 2, por lo que quede, ¿no? La determinante de esto de acá que queda, ¿no? Por el 2. En este caso con el menos. ¿No? El 0 con esto de acá. Ahora, yo puedo hacer lo mismo acá, aquí, aquí, con estas columnas, ¿no? Y no hay ningún problema. Todos los casos van a ser iguales, ¿sí? Bueno, no vamos a resolver esto, vamos a seguir avanzando. Y bueno, aquí ya podemos generalizar lo que viene a ser la regla de Klaver, ¿no? Entonces, para que yo tenga n variables, ¿no? Vamos a tener entonces, en este caso, pues, hallar determinantes más grandes, ¿no? Y se va a mantener, ¿no? Aquí el x1 va a ser pues la determinante 1 sobre la determinante total, que va a ser de toda la matriz, ¿no? El x2 va a ser pues justamente la determinante 2, ¿no? Sobre la determinante, ¿no? Pero ¿qué va a suceder aquí? Recordemos que estas matrices simplemente va a ser de cambiar, ¿no? La columna donde se encontraba el x1, o sea, por ejemplo aquí, por lo que vienen a ser los coeficientes. El b1, el b2, el bn, ¿no? De lo que era nuestro sistema de ecuaciones lineales. ¿Sí? Entonces esta sería la regla de Klaver, ¿no? Generalizada, ya, ¿no? O sea, ya antes teníamos solamente estos dos, ahora vamos a tener los otros. Entonces vamos a tener eso, ¿no? Entonces, sigamos. Vamos a hablar ahora de las transpuestas, ¿sí? Vamos a hablar de las matrices transpuestas. ¿Qué es una matriz transpuesta? Pues si nosotros tenemos A, ¿no? De esta forma, A y J, ¿no? De la matriz M por N, vamos a tener que la respuesta es una matriz A, J, I, ¿no? M por N. A ver, esto hay que expresarlo, por ejemplo, ¿no? Tenemos una matriz aquí 2, 3, 5, vamos a poner 0, 1, 2 de nuevo, ¿sí? Entonces este es el A. Lo que va a hacer la transpuesta es simplemente, ¿no? Cambiar el orden. Vamos a hacer esto de acá, lo agarramos aquí y volteamos todo. El 2, el 1, este 3 va a pasar por acá, el 3, el 0 va a pasar para arriba, el 5 va a pasar para abajo y el 2 va a pasar también para abajo. Nos damos cuenta acá, por ejemplo, este es el, ¿no? El A22. 22. Este es el A22. En este caso no hay cambio, pero acá, por ejemplo, el 5 va a ser el A13 y acá va a ser el A31. ¿No? Esta es la transpuesta. Es simplemente cambiar, ¿no? Respecto a esto de acá, ¿no? Pasarlo al otro lado. Voltearlo, darle una vueltita. ¿No? Entonces, ¿qué sucede? La matriz inversa, ¿sí? Se puede hallar de la siguiente forma. 1 sobre la determinante de A, ¿no? La matriz original, por la adjunta de A. ¿Qué va a ser la adjunta de A? Pues va a ser lo siguiente, ¿no? La adjunta de A va a ser un B, una transpuesta de un B, ¿no? Que va a estar dado por esto de acá, el A y J. Que esto, recordemos, es esto de acá. Es decir, vamos a sacar estas determinantes. ¿Sí? Esta es otra forma de hallarlo, que es más pesada, sí, es mucho más pesada que la primera, por lo cual no lo vamos a desarrollar porque, bueno, sería hacer otra vez todo esto, ¿no? Pero con cada uno de los términos, ¿sí? Sacar la transpuesta y finalmente hallar la determinante, ¿sí? Hay casos en los que conviene, hay casos en los que no, simplemente lo menciono, ¿sí? Es un caso un poco más difícil. Vamos a hablar propiedades, ¿sí? Propiedades de la determinante. ¿Qué sucede con las determinantes? Pues, si yo tengo la determinante de un A por B, ¿no? O sea, de estas dos matrices, que son cuadradas, ¿no? Va a dar, pues, que esto va a ser determinante de A por B, ¿sí? De A por determinante de B. Determinante de la transpuesta va a ser igual a la determinante de A. La determinante de la inversa va a ser 1 sobre determinante de A. ¿Sí? Esto de acá, pues simplemente sale al multiplicarlo, ¿no? Multiplicamos esto y nos va a dar determinante de el I. La identidad, sí, la determinante de la identidad es 1, ¿no? Ahora, ¿qué sucede si yo cambio, ¿no? Nuestra matriz, ¿no? Bajo las OPR? ¿Qué va a suceder? Por ejemplo, si yo hago la multiplicación, ¿no? Multiplico 1, ¿no? Nuestra renglón I por un alfa, ¿no? Entonces, la determinante de B, ¿no? Que va a ser con el renglón multiplicado por alfa, va a ser justamente alfa por la determinante, ¿no? De A. Ahora, si yo sumo, ¿no? Un renglón a otro, ¿qué va a suceder? Pues no va a suceder nada, simplemente son iguales.
Así de simple. Si yo hago sumas, ¿no? Dentro de mis renglones, no va a pasar nada. Absolutamente nada. No se preocupen por ese caso. ¿Sí? Solo va a pasar cuando yo multiplique por el alfa. También recordemos que había la permutación. Es decir, si yo cambio de posición dos renglones, ¿qué va a suceder? Pues simplemente se va a aparecer un menos. Un menos a. ¿Sí? Si yo hago un cambio, una permutación de dos renglones, de dos columnas, lo que va a suceder es lo siguiente. Simplemente se va a multiplicar por un menos uno. Bueno, hasta aquí llega lo que es el álgebra matricial. ¿Sí? Este es un pequeño resumen de todo lo que es el álgebra matricial.